vamos a exponer esta charla de cancrosis. En primer lugar, me gustaría, como dije en la introducción, este es un trabajo de casi 20 años, casi 2 décadas trabajando con esta enfermedad en la estación experimental. Estos trabajos fueron iniciados por la ingeniera Stein, la ingeniera Jacqueline Ramallo en su momento, luego yo me incorporé también en el grupo de trabajo y finalmente se sumó la sección fitopatología completa, que es la que hoy lleva, tiene a cargo todos estos ensayos. Así que un agradecimiento muy especial a todos aquellos que participaron. Y lo que intento con esta charla es, voy a tratar de resumir todos esos años, todos esos estudios, por eso no va a ser una charla abundante en cuadros, nada, sino más bien conceptual y tratando de dar pautas o conceptos muy claros con respecto a la enfermedad, de cosas que están debidamente probadas y estadísticamente respaldadas. Bueno, como bien sabemos, las condiciones agroecológicas de nuestra región, de nuestra provincia, son espectaculares para la producción de limón, muy buenos suelos, temperaturas, precipitación, con un periodo importante libre de heladas. Con respecto a la especie en sí, al limón, hay que tener en cuenta que es una especie cítrica con una característica muy particular que es refloreciente, y esa condición de refloreciente nos va a generar muchos inconvenientes después. Si bien es una gran ventaja, porque con respecto a la naranja, la mandarina, que tienen una sola floración, en este caso tenemos 2 o 3 camadas de floraciones que hay que ir atendiendo, y se suceden en el tiempo, a partir de la primavera, del inicio. Eso también, por supuesto, también es la característica de ser una especie de muchas brotaciones y mucho tejido en crecimiento, mucho tejido joven, que al fin de cuentas es el tejido preferido por esta bacteria. La situación esta de la floración escalonada de las camadas de flores nos genera una coexistencia de frutas de distintas edades en la campaña, lo cual dificulta de algún modo la protección de toda esa fruta, por la sencilla razón de que la flor y fruto que cuajó en septiembre recibirá 5 o 6 aplicaciones, recibirá todas, pero la planta sigue floreciendo hasta diciembre. Normalmente tenemos las flores que pueden llegar a campaña, y obviamente que esas flores que nacen después, o frutos que nacen después, van a tener una protección mucho menor, porque tienen por lo menos 2 o 3 aplicaciones menos, y encima ya la tienen en medio de un periodo de muchas precipitaciones. Por lo tanto, es una situación bastante compleja la cobertura completa. Luego, como otro factor importante, el clima monzónico. Ya sabemos lo que es la situación climática de la provincia. Tenemos lluvias concentradas a partir de noviembre, diciembre, que se suceden hasta marzo, con temporales, con lluvias violentas, al principio, lluvias intensas, ventosas, con ocurrencia de granizos. Bueno, toda esa situación es absolutamente favorable a la aparición y a la manifestación de los síntomas de la bacteria. Entonces, yo, como para mostrarles un poco un ejemplo de la relación directa que tenemos con las condiciones ambientales y la ocurrencia de cancrosis, les muestro este gráfico que es sacado del testigo de uno de los ensayos entre el 2002, 2003 y 2007-2008. Fíjense cómo el porcentaje de cancrosis va bajando en la medida en que bajan los milímetros anuales también. Es marcada la relación, y luego, a medida que suben los milímetros, como podemos ver acá 2006-2007, con 1000 milímetros, ya nos vamos a más de un 70%, y en 2007-2008 hay un incremento, porque ese año hubo una granizada realmente muy fuerte,
y bastante general en la provincia. Para mostrarle un poco los estudios, voy a describir brevemente cuáles son todos los puntos que se tocaron, por lo menos los más importantes. En esto también hubo muchos estudios que realmente no llegaron a publicación, no llegaron porque no se detectaron cosas de importancia, pero acá voy a tratar de rescatar lo más importante, que es fruto de un trabajo de tantos años. Bueno, la curva de infección, la incidencia del tema varietal, la combinación varietal, cómo es la incidencia también de la distribución de la fruta en la planta, de qué manera puede impactar, digamos, hasta ahí es la parte de estudios en sí de la bacteria y de la manifestación de la enfermedad, y después empezamos a ver de qué manera podemos ir aportando al manejo de la misma, la poda mecánica, la implantación de cortinas rompevientos, el control del minador, las formulaciones y dosis de productos cúpricos, los métodos de aplicación, otros químicos, porque durante todo este tiempo se trató de instalar por ahí las supuestas ventajas de algunos químicos que realmente no aparecieron. Así, bueno, todo este tipo de cosas fueron estudiadas. Con respecto a la curva de infección en sí, si bien la tasa más alta se registra entre enero y marzo, que es coincidente con un calibre de fruta de 35 a 45 milímetros, se detectan infecciones, se siguen detectando infecciones inclusive hasta mayo. Por lo tanto, toda la fruta que si bien en los primeros cuajes quizás ya llegaron a su calibre máximo y escaparon quizás de esta susceptibilidad, tenemos otras camadas que siguen estando susceptibles, y mientras tengamos condiciones favorables de temperatura, humedad, presencia de minador, bueno, vientos, rotura de material, mucho tejido tierno, bueno, esta situación va a seguir presente, y es lo que venimos viendo todos estos años. Con respecto a los cultivares en sí, a las combinaciones y a las variedades, bueno, en esto es bastante sencilla la relación, o sea, la bacteria prefiere todos los brotes tiernos, todas las brotaciones nuevas, por lo tanto, todas aquellas combinaciones o variedades que induzcan a brotaciones permanentes, a crecimiento vigoroso, bueno, van a estar poniendo en forma permanente tejido susceptible y apto para la infección. Entonces, digamos, es bastante clara la relación que existe entre todas esas variedades muy brotadoras, de alto ritmo de crecimiento, y mucho material joven disponible. O sea, por supuesto, desde plantas jóvenes que son mucho más susceptibles, porque el volumen proporcionalmente de tejido tierno en una planta joven es muy superior al de una planta adulta. Entonces, no solo de la edad, sino también de la variedad. Y en algunos casos, como por ejemplo el Limoneira, que es una variedad que se injertó bastante y se implantó bastante en Tucumán, por sus condiciones para la producción de aceite esencial, tanto de cantidad como de calidad de aceite, es una variedad con espinas importantes, con espinas bastante vigorosas, que en toda esta cuestión del viento, de la lluvia, del ramaleo, bueno, se producen lastimaduras de hojas, lastimaduras de fruta, y eso obviamente que favorece al contagio. ¿Cómo es otro de los estudios que se hizo, cómo es la distribución de la sintomatología en fruta según la ubicación en la planta? Nosotros tenemos que en una planta adulta, normalmente, hasta el 1,40 m de altura, por lo general se concentra el 70% de la fruta de la planta, y en el resto, hacia arriba, el 30%. Fíjense que, contrariamente, la infección es exactamente al revés, o sea, en la parte superior hemos detectado un 70% de fruta con infección, y en la parte inferior un 30% de fruta infectada. Y esto es bastante sencillo, porque la parte superior es la que más tejidos tiernos posee,
la que está más expuesta a los ataques del minador, al viento, al granizo. La fruta, cuando cae un granizo, la primera fruta que se afecta es la de la parte más alta. Así, por lo tanto, es bastante lógica esta relación. Ahora bien, eso con respecto a la descripción de todos estos procesos que hemos ido viendo con respecto al comportamiento de la enfermedad. En función de estas cosas también fuimos viendo y empezando a probar y a evaluar diferentes herramientas de manejo de la enfermedad. Por ejemplo, la poda mecánica, a propósito de lo que es esta distribución de la fruta y distribución de la infección en la planta. Una de las cosas que se evaluaron fue la poda mecánica, que se hizo una evaluación durante 3 años, y se la hizo exactamente en la misma finca en la que estábamos trabajando, que era una finca acá en el Corte. Empezamos trabajando con plantas jóvenes, y la primera poda que recibió comercial esa finca fue en esa época, en la época del ensayo. Pudimos dejar plantas sin podar, así que pudimos seguir evaluando eso. Y pueden ver que la poda mecánica redujo la incidencia entre 13 y 17% en comparación a aquellas plantas que no se podaron, que tuvieron un 25 a 30%. Otro de los elementos que realmente tiene un impacto muy fuerte en esto es el minador de la hoja. El minador no es un portador de la bacteria en sí, sino que es un permanente lacerador de tejidos, genera abertura, genera la entrada para la bacteria a través de las hojas, muy poco en el fruto, es muy raro verlo en el fruto, pero a través de las hojas. Y realmente el caso del limón, después de lo que uno ha podido ver, ¿no es cierto?, la incidencia que tiene en naranja, en pomelo, en mandarina, la incidencia que tiene en el limón el minador es muy superior. Y realmente el daño que genera es muy grande. Tiene su ciclo que va variando, un ciclo que en el inicio puede estar entre los 30 y 40 días, en el medio de la campaña nos genera, digamos, las condiciones generan ciclos mucho más cortos, de 15 días, y en los últimos años venía bastante bien controlado, mientras empezaba, a partir de, en la zona sur empezaba en el mes de noviembre, por lo general, y ya en diciembre, enero empezábamos a ver a Geniaspi, y en febrero, el Ageniaspis, que es su enemigo natural, y en febrero prácticamente lo estaba controlando. Y para la zona norte ocurría muy similar, pero con un mes de atraso. O sea, empezaba en diciembre, enero, febrero eran los principales meses de ataque del minador, y alrededor de marzo el parasitismo ya terminaba controlando bastante bien a esta plaga. Esta situación se fue modificando en los últimos años. Estamos estudiando y estamos viendo cuál puede ser la causa. No nos olvidemos que es una especie muy susceptible a sequía, a heladas y a altas temperaturas. Si bien estuvo muy bien adaptado y está en la provincia, no es que no esté, está, pero con valores muy aleatorios, muy desparejos, y ha disminuido. Hemos tenido heladas 2007, 2009, 2011, 2013, y en este año también bastante fuertes, bastante considerables. Bueno, todos los periodos secos también afectan a la permanencia de Geniaspis. Entonces, esta situación se ha modificado un poco, y hoy estamos viendo que el minador, desde que inicia su daño, ¿no es cierto?, a partir de noviembre, diciembre, que hace su aparición, prácticamente en esta campaña, en el 2020, hasta el mes de mayo lo hemos visto trabajando, hasta el mes de junio inclusive en algunos casos, y hemos tenido una presencia muy fuerte, y esa presencia constante del minador obviamente está generando aberturas en los tejidos tiernos, y mientras haya temperatura y haya humedad, la bacteria va a seguir desarrollando en esas heridas. Por lo tanto, es un factor a considerar, yo diría clave, principalmente en las plantas jóvenes,
pero también tenerlo presente para las plantas adultas. A modo de ejemplo, me gustaría comentarles lo que hay acá en pantalla, ensayos de entre 2003 y 2009. Fíjense cómo cuando utilizamos fuertes dosis de fungicidas cúpricos, como en este caso citamos 9,4 kilos, porque estábamos usando el oxicloruro al 3 por 1000, digamos, cuando hicimos esos tratamientos con y sin control de minador, realmente las diferencias fueron mínimas, prácticamente no aparecieron diferencias. Evidentemente, la cantidad de cobre que estábamos poniendo estaba siendo suficiente. Cuando bajamos esa cantidad de cobre metálico por hectárea, y hablamos de 6 kilogramos de cobre metálico, siempre hablando de oxicloruro en ese momento, ya, y haciendo control de minador, que lo hacíamos en aplicaciones intermedias de la aplicación de fungicida, y continuábamos aplicando un periodo posterior, inclusive hasta marzo. Ahí sí aparecen diferencias significativas, o sea, una vez que yo bajo la cantidad de cobre, que son cantidades de cobre más normales, digamos, más convencionales con las que se están empleando, obviamente empieza a aparecer la incidencia del minador. Y para que no quede ninguna duda sobre la incidencia en sí del minador, hicimos en todos esos años un tratamiento que solamente tenía aplicación de abamectin para el control del minador. Y lo comparamos con el testigo. Fíjense que el promedio, les estoy hablando de no menos de 7, 8 años de ensayos, el promedio estamos hablando de una infección del 30 al 45% de fruta con cancro cuando hacíamos control de minador, mientras que en el testigo absoluto varió del 50 al 90% la infección. Por lo tanto, eso nos marca claramente que esta plaga tiene un fuerte impacto en la dispersión de la enfermedad. Otra de las herramientas disponibles que tenemos son las cortinas rompevientos. En aquella oportunidad hicimos unas evaluaciones muy, muy interesantes en una finca de una empresa de Tucumán, ubicada en la provincia de Salta, en el kilómetro 1280, más precisamente, era una finca de pomelo, pero realmente tenía un despliegue y una infraestructura excelente de cortinas, muy prolijas, muy bien puestas. Eran cortinas de casuarina, aproximadamente entre 11 y 12 metros de altura. Era una doble fila de casuarinas, que estaban cada fila distanciada a 3 metros, y a su vez entre plantas a 3 metros. A su vez, desde la cortina hasta el inicio de la plantación de pomelo, el callejón era un callejón amplio de 12 metros, y lo que pudimos resaltar en esto es que realmente era notable el efecto de la cortina, era notable, y sobre todo por lo que frenaba de la parte sur y sudeste. Fíjense que sin cortinas teníamos alrededor de un 62% casi de fruta infectada, y con cortinas un 29,8%, o sea, estamos hablando de la mitad. Y este efecto protector lo pudimos analizar, fuimos analizando, porque cada tablón tenía aproximadamente 200 metros, fuimos analizando y alrededor de los 80, 85, 90 metros se cortaba esa protección. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de mencionar que el factor de protección es aproximadamente 6 veces, la distancia de protección es 6 veces la altura de las cortinas. Bueno, en cuanto a las formulaciones y dosis de productos, se probaron infinidad de formulaciones sólidas, granuladas, digamos, polvo mojable, gránulos dispersables, suspensión concentrada, oxicloruro, hidróxido, óxido cuproso, otras formulaciones también. Y bueno, para dar ejemplos, con respecto en el caso de las formulaciones, el óxido cuproso finalmente fue el que nos dio mejores resultados. Yo diría que entre el oxicloruro y el hidróxido no nos apareció tanta diferencia, pero el óxido cuproso sí marcó una diferencia. Evidentemente es una formulación que tiene una mejor actividad o una mejor permanencia en la planta, por lo tanto los mejores resultados fueron obtenidos con óxido cuproso. Y con respecto a las dosis, acá en este cuadro simplemente traté de resumir algunos de los resultados de varios años, por supuesto,
Y estamos hablando de cuando el oxicloruro lo usábamos al 3 por 1000, a la vieja usanza, estábamos hablando de un 7% de cancro, contra un 15,7% cuando lo bajábamos al 0,2%, contra un 22% cuando lo bajábamos al 0,1%, siempre hablando de alto volumen. En el caso del hidróxido también, 18 a 25, si lo pasamos de 0,15, digamos, al 1,5 o 1 por 1000, entre un 18 y un 25%, o sea, surgen claramente las diferencias cuando no se utiliza la cantidad de cobre necesaria. Y esto no nos tenemos que olvidar que tanto en mancha negra como en cancro estamos hablando de dos enfermedades cuarentenarias muy, muy importantes, y todas las tareas que podemos hacer son preventivas, y no tenemos la brújula ni la bola de cristal para decir si el año vendrá con alta presión, con baja presión. Por lo tanto, tenemos que actuar preventivamente. Es probable que estas diferencias de dosis en un año de baja presión de la enfermedad, es probable que esas diferencias no salten. Lo mismo pasa con las estrobilurinas en el caso de mancha negra. Ahora, en cuanto la presión se incrementa, obviamente que aparecen las diferencias, y lamentablemente esa situación no la conocemos hasta que no se presenta. También hemos probado muchos productos que estuvieron, que en su momento salieron recomendados, amonio cuaternario, ditiocarbamatos, coadyuvantes. Bueno, en líneas generales, realmente no vimos que hubiese un aporte sustancial de estos productos. En todo caso, siempre la relación estuvo mucho más vinculada a la cantidad de cobre que poníamos, a los momentos de aplicación, la frecuencia, la cantidad de cobre y el control del minador. Otro de los estudios fue las distintas formas de aplicación. En aquel entonces hicimos aplicaciones fueron 6 años de tratamiento con FMC y con Martignani. En el caso de la FMC utilizábamos el alto volumen tradicional con 35 o 40 litros por planta, que hoy se usa muy poco ya, con una formulación al 1 por. Y también probamos con la FMC el medio volumen, que estaba entre 15 y 22, 23 litros, que hoy es muy utilizado, y utilizando una formulación al 1 por y al 2,5 por. Concentrando, o sea, para poner la misma cantidad de activo que tirábamos con el 1 por y todo el volumen. En el caso de la Martignani, se aplicaban 2.000 litros de caldo por hectárea. Hicimos al 1 por, respetando la dosis para igualar, hicimos al 2 y al 4 por. Realmente, con esto surgen dos cosas. En primer lugar, la cantidad de cobre marca una diferencia clara, y lo otro, no es necesario el gran volumen ni el chorreado en sí, sino que el cobre quede pegado en la planta. Por lo tanto, cuando comparamos alto volumen, el medio volumen anduvo muy bien, el 1 por inclusive del medio volumen con FMC, con 20 litros por planta, anduvo bien, pero obviamente que cuando eso lo hicimos 2 por, fue mejor, tuvo mejor control. Y en el caso del bajo volumen, el 1 por fue muy malo, con muy bajos niveles de control, el 2 por bastante bueno, y el 4 por supuesto, con un control excelente. Lo cual nos marca claramente que no es una cuestión de volumen de caldo, en el caso de cancrosis, no es una cuestión de volumen de caldo, sino más de concentración de cobre, por supuesto, garantizando una cobertura buena, ¿no es cierto?, y llegando a todos los sectores de la planta. Por último, otro de los estudios que hicimos fue con respecto al número de aplicaciones, que hoy por ahí surge como una necesidad, de acuerdo a lo que yo les comentaba al inicio de la charla. Hoy la presencia del minador, más los otoños, los fines de verano y otoños muy lluviosos que venimos teniendo, a excepción de este año,
realmente nos condicionan mucho y nos dan muchas condiciones predisponentes para la infección. Por lo tanto, hay mucha gente que ya está haciendo las aplicaciones hasta el mes de marzo, y si bien esto fue algo errático en aquel momento, siempre hubo una tendencia a un mejor control, un mayor control de la enfermedad cuando hacíamos llegar las aplicaciones hasta marzo. Entonces, yo en ese sentido me permito sugerirles continuar con los tratamientos en lo posible hasta el mes de marzo, mientras tengamos condiciones favorables. No descuidar el control del minador en plantaciones jóvenes hasta el último momento, mientras haya presencia del minador hay que estar controlando, y en las plantaciones las plantaciones adultas realmente existe la posibilidad, porque si bien uno en el mes de febrero o marzo es probable que no tenga piso para entrar, o no tenga la capacidad de las máquinas o la condición ambiental para entrar, hoy también disponemos de una aplicación aérea que se la desarrolló en su momento con excelentes resultados y con un costo que no supera, está entre los 8 y 10 dólares por hectárea, que si bien es un costo adicional, no es un costo tan gravoso, teniendo en cuenta el beneficio que nos reporta. Entonces, es recomendable tener presente esto y llevar la protección al máximo posible durante la campaña. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Como ya les dije, está el teléfono disponible. Ya les pido que lo vuelvan a poner al teléfono en pantalla, al teléfono para que nos manden los mensajitos. Y por favor, todas las consultas que quieran las pueden enviar por esta vía. Muchas gracias.